Hablamos de ajustes. Bueno, hay en este momento un paro de sanidad de los sectores privados de salud. Vamos a hablar con Telmo Martínez de Llano Sueiro. Telmo, Sebastián Carboni y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo andás? Sí, buen día Sebastián, buen día Camila. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, hay un paro decretado, digamos, nacional por el gremio de sanidad. El tema es, te explico el caso particular nuestro. Nosotros no somos trabajadores sindicalizados, ¿no? Que somos todos socios de la cooperativa, por lo tanto, nunca nos alcanza ningún beneficio del gremio de sanidad, ni nos rigen, ni nada. Por ende, nosotros no adherimos al paro por ser socios. Nosotros en realidad cobramos lo que producimos, entonces si hacemos un paro estaríamos perjudicando a nosotros mismos. Así que Sí, este sanatorio, nuestra cooperativa, no hay ningún tipo no se trabaja normalmente, digamos. está bien, está bien. ¿Y la situación cuál es en general? No, la situación es muy difícil. En verdad, la suba que hubo en diciembre con todo el tema del dólar y todo eso, la suba de medicamentos y de oxígeno, ha puesto muy crítica la situación, digamos, de la institución de salud, porque los aumentos fueron exponenciales, digamos, más del 100% en un mes. Y bueno, en el caso de todo lo que es la parte médica como sanatorio, cobramos a 60, 90 días, más la inflación de enero, más lo que va de febrero, o sea, es re difícil, digamos, trabajar. Pero bueno, nosotros no trabajar en el día de hoy también nos genera otra pérdida más a los gastos que venimos afrontando, ¿no? Claro, Telmo, buenos días, ¿cómo estás? Esta situación coyuntural que convoca el paro de hoy no es ajeno, obviamente, a la situación que vos relatás del sanatorio. Te consulto por el tema de los grandes aumentos en todo, en general, que hubo en esta Argentina. ¿Hay algunos insumos que no están pudiendo adquirir por cuestiones económicas? ¿O cuál es la situación en la cuestión de insumos hoy en día? Y muy difícil porque, ya, por ejemplo, algunos laboratorios, bueno, ahora no tanto, pero te han llegado a vender que vos te entregan la medicación, pero sin precio. Entonces, cuando vos te lo facturan después a los 20 días, a los 30 días, y es incertidumbre muy difícil. Ahora medio que se estabilizó eso, pero faltar insumos no faltan. El tema es los precios, digamos. Es decir, cuando hay un faltante, el precio se va muy arriba. Claro. Y en esto de, bueno, el precio que se cobra es hacia más adelante y por lo general es con un precio mucho más elevado. ¿Cómo se están manejando ustedes como cooperativa? Pero bueno, nosotros, lamentablemente para nosotros, bueno, lo que hace es que bueno, no subimos nuestros excedentes o sueldos, como sería, digamos, si fuéramos sindicalizados, no lo subimos, y bueno, y con eso, digamos, logramos obtener el sanatorio de pie y siga marchando bien, sin bien. Mm. Y la mirada a futuro en el corto y mediano plazo, Telmo, con la situación del país y la política que lleva adelante el gobierno nacional, ¿cuál es? Y mira, es una incertidumbre, yo la veo difícil, pero bueno, desde nuestra parte somos optimistas, hay que seguir trabajando, nosotros no estamos acostumbrados a crisis más grande que esta, así, eso de cuando estuvo cerrado, cuando abrimos, los primeros tiempos, después la pandemia. Entonces, en esta que también es una crisis muy difícil, somos optimistas que vamos a salir adelante. Sabemos que va a afectar mucho a todo el sistema, ¿no? Claro, Telmo, el año pasado, más o menos a fin de año, se estaban cobrando como una especie de plus, por así llamarlo, que incluso hasta fue, digamos, como ratificado y confirmado desde el colegio médico. ¿Cuál es la situación hoy en día? Me acuerdo que en ese momento la especialidad era lo que tiene que ver con cardiología y creo que después se había sumado ginecología, pero en este sentido se está cobrando mucho, digamos, una tarifa extra a la consulta normal, incluso a las personas que tienen obra social. Claro, bueno, pero eso es la parte, digamos, o la parte de honorarios médicos. Nosotros lo que damos son servicios sanatoriales, digamos, acá los médicos trabajan con dos colegiados a través del colegio médico. Entonces, sí, la mayoría de los profesionales tienen que pagar un seguro o un adicional este, para llegar a los valores. En el caso del sanatorio no, porque bueno, el sanatorio tiene un convenio a través de la asociación de clínica y bueno,
nosotros respetamos ese convenio y no le cobramos, digamos, al paciente una diferencia y tampoco articulado. Claro, porque según me recuerdo, el año pasado había unos cartelitos en el sanatorio mismo sobre este precio Claro, diferencial. pero es honorario, te repito, es honorario, Claro. no es gasto sanatorial. Nosotros Perfecto. damos servicios de internación, de cirugía, no de honorario. Claro, pero en este sentido, ¿hay muchos médicos en el sanatorio que están teniendo que recurrir a esto? Y sí, ya es una norma a nivel nacional, que digo que le van a cobrar paga a todas las obras sociales, un adicional para llegar al arancel que se está pidiendo, digamos, que se debería pagar. Entonces, como los medios acá, ¿verdad? Nosotros nos adquieren el consultorio y ellos manejan su honorario y bueno, Telmo, cobran a todos. Ahora, el paciente, digamos, ¿no? O el usuario de la prepaga. Sí. El argumento para el copago, para ese adicional, era que el gobierno anterior le pisaba los aumentos a las prepagas. Este gobierno le liberó eso y las prepagas han volado por los aires. Digo, se ha vuelto impagable, incluso para mucha gente que se ha tenido que dar de baja. Sin embargo, los adicionales siguen. ¿Vos pensás que eso puede cambiar? Y yo estimo que sí, porque, digamos, tanto las obras sociales como las prepagas deberían volcar ese aumento que hicieron al afiliado a los prestadores de salud, tanto médicos como sanatorios. Pero bueno, ya es un tema, digamos, es otro tema que, bueno, no pasa, digamos, por los sanatorios nosotros, pero si le aumentaron tanto, deberían aumentar la misma proporción, digamos, a la parte honoraria y a la parte de gasto. Eso no ocurre. Es decir, que acá hay porque, algo, por ejemplo, acá hay algo en el medio, digamos, entre el paciente y el médico, que es la prepaga, que es la que se ha beneficiado ahora en estos 2 meses con la liberación de los precios que han tenido. Las prepagas han tenido aumentos del más del 50, del 60, el 70% en 2 meses. Vos lo que decís es, los médicos siguen percibiendo lo mismo que antes de los aumentos y los usuarios siguen pagando los adicionales, además de tener que pagar muchísimo más guita en la prepaga. Sí, no se ha volcado. Te doy un ejemplo más claro, tanto para los médicos como para los sanatorios, porque digamos lo mismo. En el 2023 la inflación en salud fue del 266%. Y los aumentos de los gastos sanatoriales, que es lo que me toca a mí manejar precisamente, fueron del 120 y 140%. Tuvimos un déficit de casi del 100%. Bueno, ahora, con este aumento que hubo de la prepaga tan grande, tampoco se trasladó, digamos, ni a los sanatorios ni a los honorarios médicos. Lo que pasa es que a veces en los sanatorios se hace muy difícil cortar tantos servicios de obras sociales porque tampoco tenemos que seguir trabajando. Entonces, tenés que achicar gastos de todos lados para sostenerte. Sí. Pero y entonces bueno, la pregunta que me surge es, digamos, ¿cuál qué es beneficio para los dueños de las prepagas? Liberar los aumentos, ¿a quién benefició? ¿Solo a los dueños de las prepagas? Digo, porque el servicio sigue siendo, si se quiere, el mismo para el usuario. Y para los médicos, según lo que vos contás... No ha llegado. Si hoy el beneficio lo han tenido, digamos, las gerenciadoras, ha llegado directamente ni a los médicos ni a los sanatorios, repito, porque no se ha visto reflejado. Por eso también hay mucho, en el caso de honorarios médicos, hay muchas obras sociales cortadas. En caso de gastos sanatoriales no hay muchas obras sociales cortadas, son muy pocas, todas tienen casi todo el servicio, porque bueno, los sanatorios tienen un costo muy grande y tienen que sostenerse, entonces a veces... Te lo planteo, me pasó, hablaba ayer, hablaba con un amigo que me decía que la prepaga de la familia se le fue de 130 o 140 mil pesos a 280 en 2 meses. Y digo, si él va hoy a atenderse a un médico, le van a seguir cobrando el adicional. Y bueno, porque ese aumento que tuvo tu amigo no se trasladó al honorario médico, digamos. Es un negocio de las prepagas, digamos, estamos frente a un negocio, digamos, si se quiere, a un favor del gobierno, las prepagas, entonces. Y sí, temo que eso se va a estabilizar, supongo yo, eso se va a normalizar en 1 o 2 meses, no puede seguir así. Pero hoy, digamos, los gerenciadores han tenido esa posibilidad. Nosotros no, porque si nosotros aumentamos el 100% digamos, de valor, nadie trabaja. No nos aceptan. Tenemos que cortar el servicio. Los sanatorios no tenemos esa posibilidad. Bueno, por ahí los profesionales pueden tenerla, digamos. Claro. Telmo, te agradecemos mucho el contacto. Un abrazo.
No, abrazo, gracias. Hasta pronto. Telmo Martínez de Llano Suero contando la realidad del sector privado de la salud. Mirá, privado de la me parece un juego de palabras, ¿no? Pero los que estamos privados de la salud somos los usuarios de las prepagas, porque digo, quien tiene una prepaga, digamos, vos si me estás escuchando del otro lado y pagás o pagabas, porque hay muchos que se han dado de baja, y a mí la sensación que me da es que la lógica de este gobierno y de los dueños de las prepagas es volverlo un bien de lujo, ¿no? La salud como bien de lujo. Claro, entonces, Ujú. ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que antes una prepaga tenía X cantidad de usuarios, se va a reducir a la mitad, digamos, pero los ingresos van a ser lo mismo, porque digamos, con los aumentos que han tenido, digamos, hay muchos que la dejan de pagar. Ya te digo, hablaba con un amigo que me decía ayer, se me fue creo que a 270 o 280 lucas por mes la prepaga de su familia. Digamos, está viendo si la puede seguir pagando o no. Pero además lo que tenés, por lo menos hasta ahora, y lo contaba Telmo Martínez recién, es que vos vas a ver el profesional y el profesional te sigue cobrando el adicional. Claro, Que nació con el porque no argumento le de que las llega. prepagas, claro. Claro, Y no es muchas que el veces profesional le llega el muchas veces lo aumento que y pasa dice, es que sigo. el paciente se enoja con el médico, ¿no? Ujú. Dice, che, me cobras y, según lo que cuenta Telmo Martínez, el médico o el sanatorio no tiene nada que ver en este aspecto. Lo que pasa es que acá lo que hay es un gobierno que ha liberado el tema de los aumentos. ¿Por qué? Con esta lógica, con este mantra que tiene el gobierno de no intervenir en nada, porque El mercado el se mercado autorregula. regula todo. Entonces liberó los aumentos para alegría de los 4 o 5 tipos que son los dueños de la salud en el país. Esos tipos aumentaron como aumentaron el valor de las prepagas. Vos pagás 280 o 300 lucas la prepaga de tu familia, el servicio sigue siendo el mismo. Y los médicos siguen sin recibir la guita. Es decir, ¿a dónde está toda esa plata de estos 2 meses? No, es muy clara, me parece, cuál es la visión del gobierno respecto a estos temas, ¿no? Lo que pasa es que la sensación es que hay un grado de insensibilidad muy alto en el gobierno. Como que no importa absolutamente nada. Digo, mientras el esquema, bueno, yo lo escuchaba al presidente, que no lo hemos hablado desde la vuelta, pero digo, todo lo que para mí es un escándalo de las últimas semanas con Lali Espósito, esta obsesión que tiene el presidente con un artista popular de la Argentina de encasillarla. Digo, hay una lógica del gobierno nacional de inventar enemigos, ¿no? Esto es muy común Sí, son los chivos determinada expiatorios, condición de digamos. algunos líderes que necesitan para moverse enemigos. Pasó mucho con Cristina esto, ¿no? Con el kirchnerismo, esto de, bueno, elegir enemigos. Cristina había elegido Clarín, Milei elige a Lali Espósito. ¿Sí? Cristina había elegido Clarín y los periodistas. Muchos periodistas que hoy el kirchnerismo o el peronismo valora, vamos, y cree que son fundamentales en la defensa de la democracia, y los escupían en una plaza, escupían las fotos en una plaza en aquel momento, ¿no? Digo, caso Tenenbaum, ya no está hoy Slotoviazda, y hay un montón de periodistas que le hacían supuestamente el juego a la derecha en aquel momento. Pero digo, el kirchnerismo eligió a Clarín como enemigo. Milei elige a Lali Espósito. Está obsesionado, habla todo el tiempo de Lali Espósito. Le dice Lali Depósito. Sí. Yo digo, pensemos, hagamos el ejercicio de pensar en, que creo que es algo que uno tiene que hacer en la vida generalmente, ¿qué pasaría si fuese con otra persona, ¿no? ¿Qué pasaría si la que arremete contra un artista, que de hecho lo hizo en algún momento Cristina Fernández con Ricardo Darín, ¿se acuerdan? Con una carta, porque Darín había dicho que le hacía ruido la fortuna de los Kirchner, y Cristina también expuso un abuelo, ¿se acuerdan? El que compraba los dólares para el nieto. Bueno, también era muy de Cristina esto. Pero Milei, de manera exacerbada y ya en las últimas semanas con un grado de obsesión que incluso yo creo que es más fuerte que él, no lo puede detener, porque digo, vos tuviste el rechazo incluso de propios actores de tu gobierno, porque las declaraciones de Milei fueron repudiadas hasta por gente que está con él. Ujú. Sin embargo, el tipo a la primera entrevista o no sé cómo llamarlo, con Majul, el tipo vuelve a lo mismo. El tipo, con todo respeto, ¿no? El presidente de la nación vuelve a llevarle la carga a un artista que le contestó con muchísima altura. Lo que pasa es que acá me parece que la lógica del gobierno en la construcción del relato, que tanto se le cuestiona a los gobiernos peronistas, en esa construcción del relato está esta lógica de encontrar un enemigo que hoy le es funcional al gobierno, que sea Lali Espósito. Claro, y al cual echarle la culpa sobre la situación Sí.
por no poder justamente dar una respuesta efectiva Claro, para entonces la el problema gente. del Ali Espósito que canta para la gobernación de La Rioja. Obviamente que, pero además con un nivel de torpeza, porque la pareja de Javier Milei, que es Fátima Flores, ha actuado en innumerable cantidad de oportunidades para distintos gobiernos. Lo ha hecho, igual que lo ha hecho el Ali Espósito y un montón de artistas que han cantado o que han actuado para gobiernos en distintos festivales.